pero que han impuesto sus propias leyes. En lugar de acogerse y respetar las leyes de los países que los recibe, imponen sus propias leyes. Tal es el caso de que en Barcelona, por ejemplo, en ciertas partes de Inglaterra, en ciertas partes de Suecia y Alemania, ya hay barrios exclusivamente musulmanes, en donde ellos imponen sus propias leyes, tienen sus propios patrullajes y la policía civil no puede entrar, ¿no? Y los occidentales sí pueden circular por ahí, pero por ejemplo, si ven a un hombre con una cruz, pueden golpearlo. O sea, saben que en esos países no lo pueden matar, pero sí lo pueden golpear y dejar gravemente herido. O bien que si una muchacha, una joven, una mujer en general, va pasando por ese barrio y les gusta, ellos con total impunidad pueden abusar sexualmente de ella. Y bueno, pero caso curioso lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos musulmanes, incluso muchos de ellos son radicales. Pero ¿por qué no imponen su ley en sus barrios? Porque hay barrios musulmanes en Estados Unidos, porque la ley es muy diferente. Porque en Estados Unidos, ante cualquier provocación o cualquier conato de provocación, sí se deja caer el peso de la ley. De alguna manera, Estados Unidos ha sido todavía un país que es congruente en el hecho de respetar la libertad religiosa. Y cuando se va en contra de esa libertad religiosa de cualquier credo, y ya cuando se refiere a un delito, entonces sí se le aplica todo el peso de la ley. Canadá más o menos, pero Canadá es un país muy a los de Europa porque tiene gobierno socialista con Justin Trudeau, muy de lo políticamente correcto. Entonces se puede decir que en nuestros países de Estados Unidos, latinos, se puede decir que por el momento todavía estamos a salvo. Gloria a Dios. Pues por lo menos, sí, todavía no tenemos esa violencia que denunció precisamente Donald Trump en las Naciones Unidas, en todo el mundo, y pidió a las naciones a unirse a defender la libertad religiosa. Me pareció histórico, algo que no había escuchado, por lo menos en mi tiempo de conocimiento, ¿verdad? Y dando seguimiento a la política mundial, de alguna manera, no había visto un presidente pronunciarse así en las Naciones Unidas, buscando que todos los países defiendan la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Me pareció interesante. Pues mira, han sido dos presidentes concretamente. El primero fue en el siglo XX, quiero decir. El primero fue Kennedy, John F. Kennedy. Bueno, yo todavía no andaba en estos mundos de no, yo tampoco, pero imagínate. John F. Kennedy, cosa curiosa, era del Partido Demócrata. Pero era cuando el Partido Demócrata no estaba todavía contaminado o tan contaminado con las ideas socialistas de izquierda. Y además John F. Kennedy era católico. Solamente ha habido 2 o 3 presidentes católicos a lo largo de la historia de Estados Unidos como nación. Pero sí, como tú dices, o sea, las leyes emanan no de los gobiernos, sino de Dios. Sí, eso es algo así que, como dijo Donald Trump. Y mucha gente podrá decir, ay, no, pero Trump es un hipócrita, Trump, como ya vienen las elecciones del 2020, quiere ganar votos. Tal vez sea cierto. Pero ¿cómo podemos reconocer, y ese es uno de los puntos que quiero tocar, cómo podemos reconocer en base a una cita bíblica que nos dice nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conocerán? Entonces, el hecho de que lo diga públicamente un presidente, aunque no lo crea, yo no puedo ver el fuero interno de Donald Trump. Yo no puedo decir si es un hipócrita o no. Yo no puedo decir si lo dijo sinceramente o no. Yo no puedo decir si lo dijo con miras a reelegirse en el 2020, que es claro que él va a reelegirse y que va a buscar la reelección, quiero decir. Que si se presenta otro candidato como Hillary Clinton, pues esperemos que gane Donald Trump, la verdad. Pero el hecho de que lo diga públicamente ya lo compromete ante la sociedad, lo compromete ante sus ciudadanos.
Y cuando dije por sus frutos los conocerán, pues fue una de las cosas a las que se comprometió durante su campaña. Pues hay que tener memoria histórica también a corto plazo. Y bueno, eso puede darnos garantías a los católicos, a los cristianos de otras denominaciones no católicas, a los no creyentes, a los budistas, a los hinduistas, musulmanes que viven en Estados Unidos, de que se les va a respetar por su fe. Cosa que por ejemplo, en los gobiernos demócratas, concretamente desde Bill Clinton en sus 2 periodos y Barack Obama también en sus 2 periodos, la libertad religiosa fue lo primero que el gobierno como institución empezó a atacar socialmente hablando dentro de los Estados Unidos. Los católicos no solamente son una minoría, sino que los cristianos en general pasaron a ser una especie de ciudadanos de segunda o hasta de quinta categoría, que por el hecho de profesar su fe en Cristo, públicamente ya eran despreciados y se les relegaba. Por ejemplo, en puestos de gobierno casi no había creyentes. Cosa curiosa, en gobiernos demócratas. Casi no había creyentes ni católicos ni protestantes en general. Cosa que en esas administraciones republicanas pues es una nota que se busca elegir a personas que tengan cierta congruencia moral. ¿Y cómo se expresa una congruencia moral? A través de la vivencia de una fe religiosa. Y es algo bien interesante. Entonces, ¿Donald Trump busca reelegirse? Sí, busca reelegirse. ¿Donald Trump es un hipócrita? No, yo no puedo decir si es un hipócrita. Pero lo que dijo ante el Pleno de las Naciones Unidas es una gran verdad. Exacto, bendito sea el Señor. Y entonces, Geraldo, hoy en día, según este tema que estuviste conversando en esta conferencia que diste online, ¿cuál sería esa línea que tú quieres, diría yo, en tu mensaje con este tema tan interesante y tan necesario hoy llevar? ¿Qué mensaje tú quieres llevar cuando invita a la gente, diría yo, en otras palabras, a ser más coherente y más fiel a la fe en sus expresiones concretas de la vida diaria? Pues sí, sabes que existe algo en la política que se llama la mercadotecnia. O el marketing político. ¿En qué se basa el marketing político? Y es importante comentar esto, porque bueno, quizás haya personas dentro del catolicismo que digan, a mí no me interesa la política, a mí no me interesa de marketing, a mí háblame de la palabra de Dios. Claro, hay que hablar de la palabra de Dios, pero al hablar de marketing o de mercadotecnia política, no es con el fin de decir vote usted por este candidato porque es más bonito, pero tiene cierta relación. ¿Por qué? ¿Por qué ganó Barack Obama las elecciones? Porque la gente lo veía simpático y carismático. Y cumplió muy poco de lo que prometió. Pero también se cuidó Barack Obama de no prometer cosas, se cuidó de prometer cosas que lo comprometieran socialmente hablando. Entonces, aquí donde entra el marketing político, en que mucha gente lo veía, mira, es un afroamericano, porque ya no se puede, por lo políticamente correcto, ya no se le puede llamar negra a una persona de raza negra. ¿Por qué? Pues porque aunque la persona negra no se ofenda, los demás sí se ofenden porque a alguien le dijeron negro. Pero era algo del uso común, algo del uso común. Entonces, primero le empiezas a decir a la gente, no tienes que decir estas palabras ni pensar de esta manera porque alguien se puede ofender. Luego, tienes que hacer lo que yo te diga. Estoy hablando de gobierno. Yo gobierno, soy el único que puede orientarte, ayudarte, tú ciudadano, conténtate con lo que te voy a dar, y no digas nada. ¿Y qué sucedió?
pues se empezaron a usar los fondos de los contribuyentes para ayudas sociales que en realidad no eran ayudas sociales, eran en realidad pues muchísimos ganchos. ¿Y qué sucedía con eso? De que los contribuyentes que pagaban grandes cantidades de impuestos pues eran los primeros que se molestaban, y con justa razón. Bueno, sigamos con el marketing político. ¿A dónde va, a qué parte del cerebro va la presencia de un candidato que se presenta como carismático, como sonriente? Y cosa curiosa, Barack Obama se tomaba muchas fotos con niños en edad de jardín de niños, en edad preescolar, y por otra parte los permitía los abortos, ¿no? Entonces, y mucha gente, sabiendo ese tipo de cosas, sabiendo esa doble moral, ese doble estándar, esa hipocresía, no decía nada y le seguía encantando la figura de Barack Obama. ¿Por qué? Porque apelaban mucho el marketing político, y este es el punto central de esta explicación, quizás un poco larga, porque apelan a los sentimientos y a emociones de la gente. ¿Y en qué parte del cerebro están ubicadas las reacciones a los sentimientos y a las emociones? Como decía la vez pasada, al cerebro primitivo, a la zona límbica del cerebro, que se ubica justo en la parte de la nuca. Esa parte del cerebro es la que responde a los impulsos, a los instintos, a las pasiones. Pero cuando son impulsos, instintos y pasiones que no están ordenadas o subordinadas a la razón, pues por eso mucha gente actúa sin pensar, actúa con las emociones. En México tenemos un dicho popular de que actúan con las vísceras. Y eso significa dejarse llevar por los sentimientos y las emociones. Pero ¿qué sucede cuando una persona solamente su vida, sus actos están motivados por las acciones, por las emociones, perdón, y no por la razón? Que las otras partes del cerebro relacionadas con la empatía, con el razonamiento, con la lógica, se va disminuyendo su uso. Digamos que si vamos a verlo de esta manera, proporcionalmente hablando, pues nosotros debemos usar no sé, si nuestro cerebro está dividido en 4 cuadrantes, pues es lógico que cada uno debe de responder al 25%. Pero en el caso del sistema límbico, cuando una gente reacciona nada más con las puras emociones, y eso está en todos los ámbitos, incluso en el catolicismo. ¿Por qué? Porque mucha gente, y lo digo como paréntesis, a mucha gente solamente le gusta ir a comunidades parroquiales o ir a eventos donde el predicador es alguien que va a estar gritando, que va a estar alzando la voz, y va a decir mucho pero sin comunicar nada. O sea, va a transmitir puros sentimientos, emociones, pero no transmiten doctrina. Y eso es actuar con el sistema límbico, o sea, de que hay gente que nada más va a sentir bonito a muchas comunidades de oración. Y esto lo digo con mucho respeto, pero también es una realidad que yo he observado a lo largo de todos estos casi 30 años que llevo predicando. Y con la política, pues entonces estamos hablando de que al sistema límbico, no sé, es un ejemplo, le corresponde un 25% de función, a los sistemas parientales otro 25% cada uno, a la corteza prefrontal otro 25%, tenemos el 100%. Pero cuando alguien se deja llevar por las emociones, ese 25% del sistema límbico se convierte en un 30%. Y vamos a verlo matemáticamente hablando y proporcionalmente hablando. ¿Qué pasa, José, cuando en lugar de tener un 25% repartido, una de esas áreas va teniendo más porcentaje? ¿Qué sucede con los porcentajes de las otras zonas del cerebro? Van disminuyendo. Exacto, van disminuyendo. Entonces, no quiere decir que la gente ya no razone, pero quiere decir... Razona menos. Exacto. O por el contrario, alguien que razona demasiado,
no le da lugar a los